¿Qué oscuros secretos y pruebas inhumanas enfrentó Moisés en su infancia y juventud dentro del palacio egipcio? Descubre la historia nunca contada del profeta, llena de conspiraciones, visiones perturbadoras y batallas sobrenaturales. Acompáñanos en esta reveladora aventura que transformará tu percepción de un relato milenario. Suscríbete ahora y adéntrate en los misterios ocultos de Moisés. En la historia de Moisés hay un episodio que resuena con especial intensidad: el edicto oscuro y cruel del faraón. En el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 22, se narra cómo Faraón ordenó que todos los hijos varones de los hebreos fueran arrojados al río Nilo. Este decreto no solo refleja la opresión brutal del pueblo israelita, sino que también plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede llegar la maldad humana en su afán de poder y control? La madre de Moisés, consciente del peligro inminente, tomó una decisión desesperada y valiente. En Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 3, se describe cómo ella escondió a su hijo durante 3 meses. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, tejió una cesta de papiro, la calafateó con brea y pez y colocó al bebé en el río Nilo. Este acto de valentía y desesperación es un recordatorio poderoso de la fuerza y el amor inquebrantable de una madre. A medida que la cesta flotaba por las aguas del Nilo, el destino de Moisés parecía estar colgando de un hilo. La hermana de Moisés, Miriam, vigilaba de cerca, siguiendo la cesta entre los juncos del río. La providencia divina intervino cuando la hija del faraón fue a bañarse al río y descubrió la cesta con el bebé. Según Éxodo, capítulo 2, versículo 6, al abrir la cesta, ella vio al niño y tuvo compasión por él, a pesar de saber que era un niño hebreo. Este momento es una profunda reflexión sobre cómo la compasión puede surgir incluso en los corazones más inesperados y en circunstancias adversas. Pero, ¿qué sucedió después, cuando Moisés creció en la corte del faraón? Se puede especular que su presencia en el palacio no fue bien recibida por todos. La revelación de su origen hebreo probablemente provocó resentimiento y envidia entre otros miembros de la familia real y la corte. Aunque la Biblia no detalla estas intrigas, es plausible imaginar que Moisés pudo haber sido objeto de intentos de asesinato o al menos de maltrato psicológico, mientras intentaba adaptarse a su identidad dual. En esta historia podemos encontrar una enseñanza valiosa. Incluso en los momentos más oscuros y peligrosos, la fe y la esperanza pueden guiarnos. La historia de Moisés en sus primeros años es un testimonio de cómo la mano de Dios puede proteger y guiar en medio del caos y la adversidad. A menudo nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables y a situaciones que ponen a prueba nuestra fe y resiliencia. Al igual que la madre de Moisés, debemos confiar en nuestras decisiones valientes y en la guía divina, sabiendo que, aunque no siempre podemos ver el camino por delante, estamos siendo dirigidos hacia un propósito mayor. La historia de Moisés nos enseña también la importancia de la compasión. La hija del faraón, al salvar a Moisés, demostró que un acto de bondad puede cambiar el curso de la historia. En nuestras propias vidas, cada pequeño acto de compasión y valentía puede tener un impacto profundo y duradero. Es un llamado a nunca subestimar el poder de nuestras acciones y a recordar que, incluso en tiempos de oscuridad, podemos ser portadores de luz y esperanza. La vida de Moisés en el palacio del faraón está envuelta en un velo de misterio y tensión. Criado como príncipe adoptado, su existencia en la corte egipcia no fue sencilla ni exenta de peligros. En Éxodo, capítulo 2, versículos 11 al 15, se menciona cómo Moisés, ya adulto, salió a ver a su pueblo y observó la dura realidad de su esclavitud. Este episodio revela un momento crucial en su vida.
la conexión profunda e inquebrantable con sus raíces hebreas. A pesar de su crianza en el seno de la realeza egipcia, en el palacio, Moisés era una figura ambigua y enigmática. Aunque adoptado por la hija del faraón, siempre estuvo bajo la sombra de la sospecha y la envidia. Otros miembros de la familia real veían en él una amenaza potencial, tanto por su origen como por el favor que parecía gozar. Se puede imaginar un ambiente de intrigas y conspiraciones, donde Moisés debía navegar con cautela, manteniendo su verdadera identidad oculta. Las tensiones en la corte no eran solo políticas, sino también personales. La nobleza egipcia, consciente de la ascendencia hebrea de Moisés, podría haber planeado eliminarlo. Aunque la Biblia no menciona explícitamente estos complots, es plausible imaginar intentos de asesinato disfrazados de accidentes o enfermedades. En medio de este ambiente hostil, Moisés habría aprendido a desconfiar de todos y a ser prudente en sus acciones y palabras. Una noche, Moisés pudo haber sido víctima de un intento de asesinato, un veneno sutil en su comida, un esclavo leal que le advierte a último momento o una emboscada en los oscuros pasillos del palacio. Este episodio ficticio añade una capa de suspenso y peligro a su vida, mostrando cómo cada día en la corte era una lucha por la supervivencia. La tensión llegó a un punto crítico cuando Moisés salió a ver a su pueblo y vio a un egipcio golpeando a un hebreo. En un arrebato de ira y justicia, Moisés mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena, como se relata en Éxodo, capítulo 2, versículo 12. Este acto de violencia reveló no solo su conexión con los hebreos, sino también la frustración y el conflicto interno que llevaba consigo. Al día siguiente, al ver a dos hebreos peleando, intentó intervenir, pero uno de ellos le reprochó su acto anterior, haciendo evidente que su crimen no había pasado desapercibido. Al darse cuenta de que su acción había sido descubierta, Moisés temió por su vida y decidió huir. En Éxodo, capítulo 2, versículo 15, se menciona que Faraón intentó matarlo, lo que obligó a Moisés a escapar a la tierra de Madián. Esta huida marca un punto de inflexión en su vida, alejándose del lujo y las intrigas del palacio y llevándolo a un camino de humildad y redescubrimiento. La historia de Moisés como príncipe desconocido nos enseña sobre la importancia de la identidad y la valentía para enfrentar las adversidades. A pesar de los peligros y las traiciones, Moisés nunca perdió de vista quién era ni de dónde venía. Su vida en el palacio, aunque llena de privilegios, también estuvo marcada por pruebas constantes que lo prepararon para el liderazgo y la liberación de su pueblo. En nuestras propias vidas, enfrentamos desafíos similares que ponen a prueba nuestra integridad y valentía. Es crucial recordar nuestras raíces y mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso en los entornos más hostiles. Moisés, un príncipe en la corte de Faraón, llevó a cabo un acto que cambió el curso de su vida y lo empujó al exilio. En Éxodo, capítulo 2, versículos 11 al 12, se relata cómo Moisés, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, mató al agresor en un arranque de furia y justicia y escondió su cuerpo en la arena. Este acto de violencia, aunque impulsado por un sentido de justicia, tuvo profundas repercusiones en su vida y conciencia. La muerte del egipcio no pasó desapercibida. Al día siguiente, cuando Moisés intentó mediar en una pelea entre dos hebreos, uno de ellos lo confronta con su crimen, como se menciona en Éxodo, capítulo 2, versículo 14. ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Este enfrentamiento reveló a Moisés que su acto había sido descubierto y el temor de ser delatado y castigado se apoderó de él. La corte de Faraón, un nido de intrigas y conspiraciones, no era ajena a los rumores.
El asesinato del egipcio por parte de Moisés pudo haber desencadenado un complot para encubrir el acto y proteger la imagen de la familia real. Sin embargo, la reacción del faraón fue implacable. Según Éxodo capítulo 2, versículo 15, Faraón buscó matar a Moisés, obligándolo a huir hacia el desierto de Madián. Durante su huida, Moisés no solo enfrentó el peligro de ser capturado por los soldados de Faraón, sino también las amenazas del desierto. En este punto podemos imaginar un encuentro ficticio con un grupo de mercenarios o bandidos que añadiera una capa de acción y drama a su exilio. Estos encuentros peligrosos no solo pondrían a prueba su habilidad para sobrevivir, sino también su ingenio y determinación. El desierto, un lugar inhóspito y solitario, se convirtió en el refugio de Moisés. En Éxodo capítulo 2, versículos 16 al 17, se narra cómo Moisés llegó a un pozo en Madián y defendió a las hijas de Reuel, un sacerdote madianita, de unos pastores que intentaban ahuyentarlas. Este acto de valentía y justicia no solo le ganó la gratitud de Reuel, sino también un lugar en su familia y comunidad. Moisés, ahora exiliado y lejos del lujo de la corte egipcia, comenzó una nueva vida como pastor en la tierra de Madián. En este periodo tuvo tiempo para reflexionar sobre sus acciones y sus consecuencias. Su conciencia cargaba el peso del asesinato y la responsabilidad de haber dejado atrás a su pueblo. Este tiempo de exilio no solo fue un castigo, sino también una preparación para el destino que le aguardaba. La historia de Moisés como asesino y exiliado nos enseña sobre las consecuencias de nuestros actos y la posibilidad de redención. Incluso en los momentos más oscuros hay oportunidades para el crecimiento y la transformación. Moisés, a través de su exilio, encontró una nueva identidad y propósito, recordándonos que los errores del pasado no definen nuestro futuro. En nuestras propias vidas debemos aprender a enfrentar las consecuencias de nuestros actos con valentía y buscar siempre la oportunidad de redimirnos y crecer. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 22, se narra uno de los episodios más enigmáticos de la vida de Moisés: su encuentro con la zarza ardiente en el monte Horeb. Mientras Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, vio una zarza que ardía sin consumirse, una visión que lo llevó a investigar más de cerca. Este evento marcó el inicio de su llamado divino, pero también puede haber sido una experiencia llena de misterio y conflicto interno. Mientras Moisés se acercaba a la zarza, una voz divina le habló desde el fuego, revelando que estaba en presencia de Dios. Sin embargo, es interesante considerar qué otras entidades podrían haber estado presentes en este encuentro sobrenatural. En la Biblia hay múltiples referencias a ángeles y seres celestiales que interactúan con los humanos. Podrían haber estado presentes también en ese momento, observando y participando en la revelación a Moisés. En Éxodo, capítulo 3, versículo 6, Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y le dice a Moisés que ha visto la opresión de su pueblo en Egipto y que ha decidido liberarlos. Sin embargo, la naturaleza exacta de esta comunicación puede haber sido más compleja. ¿Qué secretos y visiones perturbadoras le fueron realmente revelados a Moisés? Podría haber visto visiones del futuro, de las plagas que asolaron Egipto, o de las dificultades que enfrentarían en el desierto. La lucha interna de Moisés en este momento también es significativa. En Éxodo, capítulo 3, versículo 11, Moisés expresa sus dudas y temores, preguntando: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta pregunta refleja no solo su humildad, sino también una profunda inseguridad sobre su capacidad para cumplir con el llamado divino. Moisés pudo haber cuestionado su propia cordura al recibir estas visiones y mensajes,
dudando si realmente era digno y capaz de llevar a cabo tan monumental tarea. A lo largo de esta revelación, Moisés experimentó visiones perturbadoras que pueden haber añadido una capa de complejidad a su comprensión del llamado. Es posible imaginar que, además de las instrucciones claras, Moisés también recibió vislumbres de los desafíos y sufrimientos que vendrían. Estas visiones habrían intensificado su conflicto interno, obligándolo a enfrentar no solo su misión, sino también sus propios miedos y dudas. Este episodio de la zarza ardiente nos ofrece una profunda enseñanza sobre la naturaleza de la fe y el llamado. La historia de Moisés nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos experiencias místicas o desafíos incomprensibles, debemos confiar en la guía divina y en nuestra capacidad para cumplir con nuestro propósito. En nuestras vidas podemos encontrar momentos de revelación que nos sacuden y desafían, pero es a través de la fe y la perseverancia que encontramos la fuerza para seguir adelante. Moisés nos muestra que, aunque el camino esté lleno de misterios y pruebas, la búsqueda de nuestro destino es un viaje que vale la pena emprender. En el relato del Éxodo, capítulos 7 al 12, las plagas de Egipto son mucho más que eventos catastróficos. Son el precio de la libertad para el pueblo hebreo y una ventana a la oscura realidad del poder y la manipulación en el antiguo Egipto. Cada plaga no solo fue un juicio divino sobre los dioses egipcios, sino también una afrenta directa a la autoridad de Faraón y a su negativa a liberar al pueblo de Israel. Las plagas, descritas en detalle en la narrativa bíblica, no solo afectaron a los egipcios físicamente, sino que también desencadenaron escenas de desesperación y caos. Desde la plaga de las ranas que inundó todo el país hasta la plaga de los animales enfermos que diezmó el ganado, cada evento exacerbó la miseria y el sufrimiento entre la población egipcia. Estos tormentos fueron más que meros castigos. Fueron una demostración del poder divino y un recordatorio de la fragilidad del dominio humano frente a fuerzas superiores. En medio de este caos, se introduce un elemento intrigante, una secta secreta de magos egipcios que intentan contrarrestar las plagas y detener a Moisés. Aunque la Biblia no especifica explícitamente esta trama, es plausible imaginar a estos magos, expertos en las artes místicas de Egipto, tratando desesperadamente de mantener el orden y la autoridad del faraón. Esta adición ficticia añade una capa de tensión y drama, creando una batalla de poderes sobrenaturales entre los milagros de Dios y las artes mágicas egipcias. La confrontación entre Moisés y los magos egipcios se convierte así en un duelo de voluntades y creencias. Mientras los magos intentan replicar las plagas con sus propias artes, sus esfuerzos son en vano frente al poder incontrarrestable de Dios. Este conflicto no solo refleja la lucha por la libertad del pueblo hebreo, sino también la resistencia obstinada de aquellos que se aferran al status quo y a sus propias tradiciones de poder y control. Las plagas de Egipto, más allá de su impacto físico y psicológico, son una lección poderosa sobre las consecuencias de la opresión y la resistencia divina contra la injusticia. Cada plaga representa un acto de justicia divina y una oportunidad para que el faraón reflexione y cambie su corazón. Sin embargo, su obstinación lleva a Egipto a un destino inevitable de destrucción y dolor, hasta que finalmente, con la plaga de la muerte de los primogénitos, el faraón cede y libera al pueblo de Israel. Este episodio nos recuerda que la libertad tiene un precio, tanto para los que la buscan como para aquellos que la niegan. En nuestras vidas enfrentamos nuestras propias plagas y desafíos, recordándonos que la verdadera libertad siempre requiere valentía y sacrificio. En Éxodo, capítulos 13 al 15, se narra el épico éxodo del pueblo de Israel de Egipto
y su travesía a través del desierto, un periodo marcado por horrores sobrenaturales y desafíos insondables. La salida de Egipto no solo fue un acto de liberación, sino también el inicio de una travesía llena de pruebas y confrontaciones espirituales. El cruce del Mar Rojo es uno de los momentos más emblemáticos de esta narrativa. Con el ejército egipcio en su persecución, el pueblo de Israel se encontró atrapado entre las aguas y la amenaza inminente. En Éxodo, capítulo 14, se describe cómo Dios abrió un camino a través del mar, permitiendo que los israelitas cruzaran a salvo, mientras que las aguas se cerraron sobre los egipcios que los perseguían. En medio de este milagroso escape se podría añadir una capa de ficción: la presencia de espíritus vengativos en el desierto. Estos espíritus representan las fuerzas malignas que intentan desviar y atormentar al pueblo de Israel en su camino hacia la libertad. Moisés, como líder y guía, enfrentaría pruebas místicas y visiones perturbadoras que desafiaron su fe y determinación. Además de los desafíos externos, Moisés también enfrentó tensiones internas en su liderazgo. En Éxodo, capítulo 15, versículo 24, se registra cómo el pueblo de Israel murmuró contra Moisés por la amargura de las aguas de Mara. Esta tensión refleja la fragilidad del liderazgo en tiempos de adversidad y la constante amenaza de traiciones y descontento dentro del campamento. La travesía por el desierto no solo fue un viaje físico, sino también espiritual y emocional. Moisés, guiado por la voz de Dios y enfrentando desafíos constantes, personifica la resistencia y la fe inquebrantable del pueblo de Israel. Cada paso en el desierto fue una prueba de la confianza en la providencia divina y la determinación de alcanzar la tierra prometida. El éxodo y los espíritus del desierto nos enseñan que la liberación y la libertad vienen con sacrificio y lucha. En nuestros propios viajes enfrentamos nuestros desiertos personales llenos de desafíos y pruebas que ponen a prueba nuestra fe y resistencia. La historia de Moisés nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, la guía divina y el liderazgo firme pueden llevarnos hacia la redención y la esperanza. En Éxodo, capítulos 19 y 20, se relata la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, un evento trascendental cargado de misterio y revelación divina. Sin embargo, ¿qué secretos oscuros y prohibidos podrían haber sido revelados a Moisés durante su encuentro con Dios en la cumbre del monte? El monte Sinaí, envuelto en nubes y truenos, fue el escenario de una comunicación directa entre Moisés y Dios. En Éxodo, capítulo 19, versículo 16, se describe cómo el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Este ambiente sobrenatural sugiere la posibilidad de que Moisés haya recibido no solo los 10 mandamientos, sino también conocimientos antiguos y prohibidos que podrían haber cambiado su perspectiva sobre el mundo y su misión. La presión de llevar estos secretos ocultos habría sido abrumadora para Moisés. Como líder del pueblo de Israel, estaba obligado a proteger y guiar a su pueblo, pero también a mantener la confidencialidad de las revelaciones divinas. Este dilema moral y espiritual añade una dimensión intrigante al relato, mostrando la carga personal que Moisés llevaba como portador de verdades sagradas y peligrosas. Además, se podría narrar un supuesto enfrentamiento final con una entidad oscura que intenta impedir que Moisés desciende del monte con las tablas de la ley. Esta entidad podría personificar las fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios y que buscan corromper o detener el plan divino para el pueblo de Israel. Aunque la Biblia no menciona explícitamente este enfrentamiento, agregaría un elemento de suspense y conflicto espiritual al relato. Los 10 mandamientos, dados en el monte Sinaí, representan no solo un código moral fundamental,
sino también el pacto entre Dios y su pueblo. Moisés, como intermediario entre lo divino y lo humano, enfrenta desafíos y tentaciones que pusieron a prueba su fe y su compromiso con la verdad. Su experiencia en el monte Sinaí nos enseña que la sabiduría y el conocimiento deben ser manejados con cuidado y responsabilidad. El secreto del monte Sinaí nos recuerda que la búsqueda de la verdad puede llevarnos a enfrentar fuerzas oscuras y desafíos inesperados. En nuestras vidas enfrentamos decisiones difíciles y revelaciones que nos obligan a discernir entre lo sagrado y lo profano. La historia de Moisés nos inspira a buscar la luz en medio de la oscuridad y a mantenernos fieles a nuestros principios más elevados. ¿Quieres descubrir más historias fascinantes y reflexiones profundas sobre temas religiosos y espirituales? Suscríbete a nuestro canal para explorar más contenidos inspiradores y educativos.